Ofrendas florales en el mausoleo del doctor Herminio Juan Quirós, en el cementerio de Colón, por parte del municipio. Un acto en la intersección de Avenida Urquiza y en la Costanera han sido este homenaje en el aniversario del fallecimiento de Quirós, que se ha conmemorado el pasado 11 de septiembre. Placas conmemorativas por parte del municipio, del Rotary y el comité local de la UCR. Y la palabra del profesor e historiador Alejandro González Pavón, a quien tenemos en comunicación telefónica. Por supuesto que estas palabras con una reseña histórica sobre Quirós y para compartir con Ale en esta mañana y que nos comente un poco cómo ha sido. Alejandro, como siempre, un gusto saludarte. Liel Barreto y Jimena de la Loye, la tenés probablemente de los últimos meets y reuniones virtuales, por ejemplo. Buen día. ¿Qué tal, Liel? ¿Cómo te va? Hola, Jimena. Un gusto poder charlar otra vez con ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos, Ale, en la mañana. Y sobre todo, imagino que con un cronograma bastante completo y cargado, sobre todo por lo que se está llevando adelante en cuanto a Herminio Juan Quirós. Exactamente, sí. Hemos tomado como referencia esta fecha tan significativa para toda la ciudad, sobre todo, ¿no?, que este pasado 11 de septiembre se cumplieron los 90 años del fallecimiento del doctor Quirós, y esto nos motivó como colonenses, digamos, ¿no?, a tener que pensar este camino hacia el 2023, en donde estaremos conmemorando los 150 años de su nacimiento. Uh-huh. Entonces, en función de esto, se está preparando una serie de eventos, ¿no es cierto?, en estos 2 años que nos quedan, para trabajar con distintos sectores de la sociedad, comenzando por las escuelas, ¿no es cierto?, una de las instituciones más importantes que tenemos, sobre todo tratar de evidenciar de manera clara y con datos concretos, ¿no es cierto?, sobre la vida y obra de este colonense que tanto nos ha dejado. Sí. Sin querer adelantarnos a lo que será el, si no me equivoco, 8 de febrero del 2023, a cuando se cumplan 150 años de su nacimiento, y para relacionarlo un poco con las escuelas, sabrás que este programa, sobre todo, se nuclea de un público joven, porque también es un público joven el que nos acompaña, y para que brevemente nos comentes ¿Quién fue Herminio Juan Quirós? ¿Sí? Para la gente que nos está escuchando, incluso hay gente de otros lugares que se ha mudado a la ciudad de Colón y que no tiene esa historia incorporada. En primer lugar, cuando uno hace referencia a la imagen y a la figura del doctor Quirós, uno tiene que por ahí viajar un poco en el tiempo y pensar el Colón antiguo, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 1873. Vos recién mencionaste la fecha, 8 de febrero, es el día exacto del nacimiento, en donde Colón, con pocos años, ¿no?, desde su inicio como villa, comenzaba a dar sus primeros pasos de muchas instituciones que hoy son emblemáticas para la ciudad. Entre ellas, por ejemplo, tenemos en el mismo año de su nacimiento la oficialización y creación de la municipalidad como institución organizada. Si bien la ley data del 1872, como organización ya formada, ¿no?, gubernamental, a través del voto y demás que hubo a partir de 1873. Uh-huh. Es decir, que también en el 2023 vamos a estar conmemorando los 150 años de la creación de la municipalidad como institución. Uh-huh. Y otra de las instituciones que surge en ese mismo contexto histórico, tenemos el registro civil, que también es otra de las instituciones emblemáticas para toda nuestra provincia. Uh-huh. Y que también forma parte de este acervo cultural, ¿no es cierto?, que nos representa no solamente a nivel local, sino provincial y nacional en algunos casos. Uh-huh. La imagen del doctor Quirós realmente está mencionada en muchos sectores de nuestra ciudad, tomando como uno de los puntos como referencia, ¿no es cierto?, el parque que lleva su nombre, el parque escolar. Uh-huh. Y también, tenemos las otras obras que son emblemáticas y que embellecen la ciudad, que son puntos de encuentro a nivel social y cultural, como lo es la Costanera, ¿no?, que también lleva su nombre, uh-huh. Avenida Gobernador Quirós, y también, un montón de obras que fueron quedando, como la Escuela Agrotécnica, puentes, rutas y otras instituciones educativas, como también fue la Escuela Taller del Hogar, uh-huh. El internado también que hubo acá, también para la Escuela de Artes y Oficios, muy importante, hoy convertida en la Escuela
de educación técnica número 1, que también lleva su nombre. La figura de Quirós realmente es una figura que es muy emblemática para todos los colonenses. Él fue abogado de profesión, después se fue hacia Buenos Aires para, digamos, continuar con todos sus estudios y ingresó a la vida política activa, ¿no es cierto?, participando, por ejemplo, en la Revolución del Parque del año 1890, junto a la imagen de Leandro Alem, por ejemplo, origen, ¿no?, del radicalismo en nuestro país. Y así fueron sucediendo un montón de hechos históricos del cual también él formó parte, ¿no es cierto? Sí. La provincia de Entre Ríos le debe mucho a su gestión, a su corta gestión como gobernador, y me refiero no porque él asumió en 1930 como gobernador, después de haber estado en 2 periodos anteriores en la década del 20 como diputado nacional. Es en ese contexto de la década del 20, finalizando la década del 20, en donde se realizan estas grandes obras estructurales en Colón, de las cuales hice mención recién, por ejemplo, el parque, la costanera, la plaza que hoy llamamos San Martín, la escuela taller del hogar, la escuela de artes y oficio. Todo eso se originó en el transcurso de el momento cuando él estaba ejerciendo el cargo de diputado. Cuando asume el cargo de gobernador en 1930 junto a la fórmula de Uranga, al muy poco tiempo, al año prácticamente, se muere el vicegobernador Uranga y queda, digamos, él solo como gobernador y asume, digamos, otra persona en el cargo de la persona que acababa de fallecer. Y a los pocos meses fallece él, ¿no?, de una peritonitis aguda, lo cual deja un hecho histórico a nivel país, porque la provincia queda acéfala de vicegobernador y gobernador, un dato que no había sucedido antes en la historia. No queda gobierno, digamos, por un tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, hay todo un cambio, ¿no es cierto? Sí. Su muerte marcó un antes y un después en la vida política de nuestra provincia, y sobre todo yo quiero hacer referencia a los tributos que se hicieron, tributos fúnebres me refiero, que se le hicieron en el momento que él fallece. En Paraná no solamente se reunió la gente de la provincia, sino de muchas partes del país para rendir honor y gratitud a este hombre que tanto había hecho desde lo político y desde lo social también, ¿no es cierto? Sí. Yo a eso voy cuando mucha gente habla, ¿no?, de Herminio Juan Quirós. Relacionamos de manera directa las obras de Quirós, ¿no?, porque lo vemos en la ciudad, pero digo, ha habido un trabajo social en distintas disciplinas a destacar también. Exactamente, no solamente, como vos decís, nos quedó de él esta intervención bien llevada, ¿no?, desde el punto de vista político, estas obras estructurales y monumentales que hoy podemos disfrutar los colonenses y que también debemos preservar y cuidar, que eso también es un legado que nos ha dejado, ¿no es cierto? Pero también, digo, el hecho de tener como visión clara desde la política la educación, esto nos marca también un rumbo, me parece, ¿no? Porque no solamente porque uno esté dentro del ámbito de la educación, pero digo, hablar de educación es hablar de presente y de hablar de futuro. Entonces, la Escuela de Artes y Oficio nos ha llevado con el correr del tiempo a que se transforme en una escuela técnica, ¿no es cierto? Hoy en día una especialización que los chicos pueden tener y ya no tienen que andar viajando a otros lugares de la provincia para poder especializarse. Y bueno, y también el hecho de prestar atención también a la imagen de la mujer, ¿no?, como la Escuela Taller del Hogar, ese lugar que le dio a la mujer en la sociedad que hasta el momento prácticamente podríamos decir lo que no lo tenía. Claro, sí. Alejandro, metiéndonos un poco en el ámbito educativo, teníamos en claro que estás dando clases en lo que es el secundario y también terciario, ¿no? ¿En qué año, por ejemplo, en secundario se empieza a hablar profundamente, digamos, de lo que es Quirós? En realidad, los programas de historia y formación ética a nivel, digamos, provincial, no tienen como un espacio, digamos, dedicado únicamente a lo local, digamos, se aborda desde el punto de vista más general. Se está trabajando eso en
creo que en provincia, con el hecho de poder establecer, ¿no?, esta nueva mirada de dar la posibilidad, sobre todo también en la formación y la capacitación docente, de poder educarnos en nuestra propia historia también. Si bien es muy importante que en la secundaria, incluso en la primaria y sobre todo en el profesorado, se aborden estos temas de escala local, y también, bueno, justamente esto nos permite generar, ¿no?, este sentido de identidad que muchas veces y bajo determinadas circunstancias está como perdido, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto es una tarea que nos encomienda, ¿no?, a los que estamos en el frente hoy, ¿no es cierto?, de las aulas, el hecho de tener la oportunidad, porque tenemos también cierta parte de libertad de poder seleccionar ciertos temas, ¿no es cierto?, a la hora de abordar y preparar nuestros programas de educación, el hecho de no dejar de lado la parte local, y acá es lo que apunto, ¿no es cierto?, y sobre todo también en la formación de los futuros formadores. Sí, sí, sí. Dentro de lo que es el aniversario y la conmemoración de Juan Quirós, hay que destacar algo, Ale, que me parece fundamental, y es todo el material que se ha recopilado en el Museo de Colón, ¿no? Refiriéndonos a Quirós, a su imagen, a su figura. Hay una muestra que puede visitarse todos los días y que imagino también ha llevado un gran trabajo de tu parte, el hecho de, bueno, la recopilación, como en cada tema al cual estás involucrado, la recopilación de datos, de imágenes, de fotos. No es sencilla la tarea cuando pasan muchos años, pero ¿qué es lo que se puede visitar hoy en el museo? Sí, exactamente como decís, el hecho de la recopilación del material, armar una muestra en general no es fácil. A cargo de esta muestra está la señora Silvia Zampayo, que es la persona que está a cargo del museo de nuestra ciudad. Yo simplemente soy un colaborador con toda esa buena gente que siempre tiene la buena disposición, ¿no es cierto?, de aprender y querer formarse y seguir avanzando, ¿no es cierto?, en esta postura, ¿no?, de museológica. Esta muestra se quedó habilitada el día 11, el mismo día del acto que hicimos tanto en el cementerio como en la costanera, y se trata de justamente de evidenciar en forma clara, en este caso temática, durante todo el mes de septiembre, dedicárselo a la imagen de Quirós. Los visitantes se van a poder encontrar con las cartas, copias de las cartas y en algunos casos ejemplares de los originales, de todas las cartas que enviaba Quirós, por ejemplo, para mantenerse al tanto con sus amigos, que eran los encargados de ejecutar sus ideas acá en Colón. Por ejemplo, va hablando, ¿no es cierto?, de la costanera, va hablando del parque, de las instituciones que hoy te mencioné, mando tanta cantidad de árboles para el parque Quirós, y así todo siempre se manejaban por vía carta, ¿no es cierto?, en todo ese proceso de construcción de estas obras monumentales. También se van a encontrar, por ejemplo, con una pieza histórica muy importante que es la máscara mortuoria de Quirós, una costumbre, pero que no se realizaba a toda persona, es decir, que era una costumbre que se realizaba a personas muy importantes o de relevancia social. Claro. En este caso es una obra del artista Luis Perlotti. Se hace una máscara de yeso sobre el rostro real, digamos, de la persona, y después se pasa a bronce en este caso. Por ejemplo, cuando uno visita el Museo Palacio San José, se va a encontrar, por ejemplo, también con la máscara post-mortem de General Urquiza, ¿no es cierto? Sí. Si bien hablamos de tiempos diferentes, digo, cómo se mantuvo esa costumbre en el tiempo, ¿no? La última imagen de la persona al momento de morir. Se van a encontrar con elementos personales también de uso cotidiano, como por ejemplo valijas, pipas, bueno, parte de una chalina, y fotografías que la gente por ahí no ha visto nunca y que tenía el museo guardado, y justamente se han hecho ampliar esa fotografía para que la gente pueda ver el otro lado, ¿no es cierto?, más humano, podríamos llamarlo, ¿no es cierto?, de la parte de Quirós, la vida más íntima familiar, por ejemplo, con su esposa, parte de su juventud, ¿no es cierto?, acá en Colón. Entonces, bueno, se va a encontrar con todo ese material. Quiero invitar no solamente a los vecinos en general, sino también a todos los docentes de todos los niveles que puedan llevar a sus alumnos, ¿no?, a que puedan ver esta muestra, participar. Ahí la gente del museo está capacitada para poder acompañar en esta visita y poder brindar
más datos, ¿no?, de lo que están expuestos todavía ahí. Va también a encontrarse con una colección, una hemeroteca muy importante de diarios de la época. Están expuestos los originales en vitrina, por supuesto, con los cuidados necesarios, en donde, por ejemplo, se anuncia la candidatura de Quirós, su muerte y todos los honores fúnebres que vinieron después de su muerte, ¿no? Porque hay que recordar que él fallece el 11 de septiembre de 1931, se hace toda la ceremonia fúnebre en Paraná y se es sepultado en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, lugar en el que él estaba residiendo hasta ese momento, con toda su familia. Entonces, posteriormente a eso, esa misma comisión de amigos que le ayudaba a ejecutar sus grandes obras acá en Colón, se forma en comisión pro homenaje al doctor Quirós y establecen relaciones o comunicación con sus hermanos y con su viuda, doña Valentina Fontú, en donde le solicitan, ¿no?, o le transmiten esta idea de poder trasladar los restos de Quirós desde el cementerio de la Recoleta a Colón. Repito, estamos hablando del año 1931, cuando él muere. Estas gestiones comienzan a hacerse en el 32 y se ejecutan recién el 15 de abril de 1934. Es decir, que todo en ese transcurso del 31 al 34, esta comisión de amigos se encarga de trabajar no solamente a nivel local, sino a nivel provincial, con el artista Luis Perlotti, por ejemplo, realizando distintas muestras de obras que hoy en día se pueden disfrutar, ¿no? Obras monumentales como la escultura de la Protección, que está frente al Parque Quirós, es sobre el nacimiento de Quirós, el gran mausoleo que tenemos, ¿no es cierto?, que está considerado como patrimonio histórico provincial, que está en el cementerio de nuestra localidad, que hoy conserva sus restos, ¿no es cierto? Entonces todo ese traslado también está documentado a través de las distintas cartas que se recibieron y que se iban gestionando, y que también la gente puede ver en esta gran muestra que está dispuesta, ¿no?, y habilitada en el Museo de Colón. Ale, estaba escuchando lo que decías y recordando lo que es el museo, ¿no? En lo personal estuve observando, y digo porque también estoy haciendo el profesorado, en el cual te tengo como docente, y veo que últimamente se está trabajando mucho con lo que es el museo, ¿no? Eso tiene que ver, digamos, con todo lo que se ha equipado últimamente el museo, y justamente con la gente que también está capacitada para ayudar justamente a los alumnos que quieran ir a trabajar allí. Sí, Jimena, exactamente. El museo es una institución muy importante para la ciudad, porque también, así como yo vengo insistiendo ya hace varios años, desde el 2018, con que, por ejemplo, el cementerio puede ser considerado el ADN de los pueblos y las ciudades, el museo también es otra parte, ¿no es cierto?, donde uno puede encontrar el ADN de nuestra historia. Tiene que ver con una institución organizada, pensada museológicamente, ¿no es cierto?, en donde uno puede recorrer en forma cronológica a través de los distintos elementos, uno se puede conectar con el pasado. Entonces, el museo en este caso también se convierte en un contenido de enseñanza, no solamente para los que nos dedicamos a la educación, sino también para los vecinos en general, ¿no es cierto? Uno puede aprender la historia del lugar. Colón está considerada como un punto muy conocido y estratégico desde el punto de vista turístico, es decir, los turistas también, y uno lo puede ver, ¿no es cierto?, en el libro de visitas, el museo se ha convertido, gracias a esta puesta en valor que se ha hecho, a la limpieza, a la pintura, el reordenamiento del material, el cambio de las exposiciones, estas exposiciones temáticas en un salón itinerante que se va haciendo dependiendo las fechas de importante, ¿no es cierto? Entonces se ha convertido en un foco de atención y que aún todavía quedan muchos vecinos que no lo conocen. Entonces creo que a través de entrevistas como esta uno puede expresar esta emoción, ¿no es cierto?, de decir, tenemos un museo organizado y vale la pena recorrerlo.
Ale, estuvimos hoy charlando con María D'Aleves, la presidente de la Dante Alighieri, y bueno, también estamos cruzando una fecha importante para lo que es la literatura universal. Merece, por supuesto, tener una opinión y queríamos tener alguna reflexión tuya en lo que es este momento también para la Dante Alighieri y sobre todo para lo que se consume aquí de literatura y de cultura en la ciudad de Colón con respecto al idioma. Sí, a mí me parece muy importante la tarea que ha asumido en la dirección María y sobre todo por lo cálido de su persona, ¿no es cierto? Es una persona muy interesada en el hecho de realizar un montón de cosas, lo que no sabe pregunta todo el tiempo, entonces me da muchísimo gusto poder compartir ciertas actividades culturales con ella. En el caso de la Dante está muy interesante este hecho porque ellos solicitaron al municipio la puesta en valor de un monumento que había al Dante Alighieri en el Parque Quirós y que hace más de, podría decir, no sé con fecha exacta, pero más de una década por lo menos, que ese monumento ya no estaba en el lugar original porque se había caído y se había roto la nariz de ese monumento. Entonces se había reservado en un lugar del parque. Uh-huh. Cuando solicitan esta puesta en valor, se encuentra el monumento en un estado bastante bueno, podríamos decirlo. Se establece municipalmente contacto con el señor Morazán y se lo restaura. El sábado pasado llegó de vuelta ese monumento al Parque Quirós y estuve también en la colocación, digamos, final del monumento en el lugar que corresponde. Uh-huh. Entonces, dentro de estos actos que está organizando la Dante en conjunto con el municipio, ahora creo el 22, me parece, va a haber un acto en donde se va a un acto oficial donde se va a poner a disposición otra vez el monumento uh-huh. en forma oficial, ¿no es cierto? Sí. El tema del idioma me parece muy interesante, como vos decís, el hecho de que no se pierdan también las raíces. La afluencia de los inmigrantes en nuestra zona es muy importante, y cuando hablamos de la Dante, a mí se me viene a la memoria la figura muy importante que tuvo mucho que ver con la adquisición del terreno y demás, que también se comentaba en el acto que hubo en estos días pasados, también justamente por un aniversario más de la creación de la institución, de la figura de Nona Ester, ¿no es cierto? Uh-huh. Nona Ester, una italiana que venía todos los veranos a Colón, San José y Villa Elisa, y que en el mes de enero y febrero daba cursos intensivos, ¿no? De idioma, tanto de italiano y después también de esperanto dio un tiempo. Y yo participé cuando era bastante chico y tenía pelo, imagínate, así que participaba en esos cursos y creo que muchas cosas me han quedado, y ese valor por el idioma se me ha surgido justamente por esta imagen que también hizo mucho por Colón, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que me parece que la mejor forma de recordar la figura del Dante es a través de ella y su gran gestión, ¿no es cierto?, de poder culturalizarnos a través del idioma italiano en todos estos años pasados. Excelente. Historia, cultura, literatura y todo lo que estamos hablando y conversando con el profesor Alejandro González Pavón, que por supuesto será una nota replicada a través de redes sociales en el marco y rumbo a los 150 años del natalicio de Herminio Juan Quirós, una persona que ha sido de las más influyentes que ha tenido nuestra ciudad. Queríamos tener tu palabra, Ale, para conocer un poco más acerca de cómo se irá trabajando. Estimo que también al ser en febrero me parece genial la idea de involucrarlo a las escuelas. Imagino que será un trabajo que se tendrá que ir acoplando ya en lo que queda de este año y durante el año que viene, conociendo el calendario escolar. Por eso digo, al ser en febrero, difícil poder concretarlo en ese momento, pero imagino será un trabajo que se hará a lo largo del 2022. Sí, exactamente, un programa que tiene origen, un programa municipal, en donde se irá informando a medida que pase el tiempo las distintas actividades que vamos a ir realizando en conjunto con la municipalidad, y tratar de involucrarnos no solamente a las escuelas, sino también la biblioteca, la parte de turismo, cultura, y todas aquellas personas que tengan ganas de trabajar y tengan ideas, estamos abiertos a escuchar propuestas
y si hay alguna propuesta que no convence, a escuchar propuestas superadoras también. Muy bien, excelente. El profesor e historiador Alejandro González Pavón con nosotros. Siempre un placer, profe, charlar con usted. Le dejamos un abrazo enorme. Igualmente a usted. Les mando un abrazo a los dos y sigan así como bien. Muchas gracias, muchas gracias.